Nuevamente, Señor, nos encontramos ante tus pies como hijos tuyos, Señor, y estudiantes, para que tú nos enseñes. Alabamos tu nombre, Padre, porque tú eres digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza, el poder, Señor. Pues eres bueno, bueno en gran manera. Eres digno, Señor, de el amor y los sentimientos de todos tus hijos, Señor, pues lo has sacrificado todo por nosotros. Indignos como somos, Señor, diste a tu Hijo para que nos salvara, Señor. Él murió por nosotros y te damos gracias por ello. De corazón te agradecemos, Padre, por el gran sacrificio que todo el cielo se ha sometido para rescatarnos, Señor, de la miseria del pecado. Gracias, Padre, porque nos has llamado de la oscuridad a la luz maravillosa, a la luz, Señor, de la verdad. Nos has, Señor, llevado del reino de Satanás al reino de tu Hijo, reino de la gracia, Padre. Y pronto viviremos en el reino de la gloria. Querido Señor, al estudiar tu palabra queremos pedir que nos des tu espíritu, que nos guíes, Señor, a la verdad, nos des amor por la verdad. Y Padre, al estudiarla, al comprenderla, que nos des un corazón, Señor, lleno de fe y de amor para vivir en obediencia a lo que aprendamos, Señor. Queremos someter nuestra voluntad a tus pies y pedir que tu voluntad se haga en nuestras vidas, en todo, Señor. Enséñanos, Padre, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, Carolina me informa que estamos en el capítulo 19, los versículos 9 y 10. Así que vámonos allá. Capítulo 19, versículos 9 y 10 fueron los últimos versículos que tocamos, que hablamos acerca de la boda del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El versículo 10 es un versículo conocido para nosotros porque ese versículo establece los fundamentos de nuestra creencia en el espíritu de profecía, en el testimonio de Jesús. Y ya lo hemos estudiado antes, en el capítulo 2, el versículo 17, no se nos dice de que una de las características del remanente es que tienen el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús, nos dice el ángel, es el espíritu de profecía. Ahora, aquí el apóstol Juan es, hace una acción muy rara y dos veces se lo ve en el libro de Apocalipsis haciendo eso, el querer postrarse ante el ángel. Está tan abismado por la revelación, por lo que ha visto, que su respuesta es adorar y se postra ante el ángel y el ángel le llama la atención, le dice que no lo haga. Y eso debiese ser cuando nosotros nos encontramos con la revelación de la palabra de Dios. En nuestro corazón debiese nacer naturalmente el deseo de adorar. Y la adoración es el postrar al yo ante Dios. Es la entrega total de lo que nosotros somos para vivir para la gloria de Dios. Y ese es el propósito de la revelación. Lo vemos en el libro de Isaías, cuando Isaías ve la revelación divina y escucha la invitación y dice, ¿quién irá? Él dice, envíame a mí. Se entrega totalmente para que la voluntad de Dios se haga en él. Y también cuando vemos, ¿no?, de que ve la revelación de Dios, Isaías dice, pobre de mí, que soy hombre pecador. Entonces, ese es el propósito de la prédica de la palabra de Dios, de la presentación del evangelio, de la exaltación del carácter de Dios, es llevar al ser humano a humillarse ante Dios.
Y esa es la esencia de la adoración. Nosotros hoy en día pensamos en adoración en el culto, el cantar, el dar testimonio y esas cosas, y es verdad. Y tristemente, muchas veces, en vez del ser humano humillarse ante Dios en vista de la grandeza, de la magnificencia de Dios, en nuestros cultos el ser humano es exaltado. Los que cantan partes especiales reciben aplausos y el culto se vuelve como un show. Entonces deja de ser adoración, porque aquí vemos el verdadero corazón de la adoración. Juan queda tan abismado por la revelación que él se postra, él se entrega, él se da totalmente para ser controlado por otro. Y el ángel le llama la atención porque no debe hacerlo a un ángel, uno no debe postrarse ante un ser humano, uno no debe darse ante otro ser creado, al único del cual uno debe entregarle su voluntad para ser controlado por él, es Dios. Nadie más tiene ese papel en la vida del ser humano. Pero ese es el objetivo de la revelación divina. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. El objetivo principal de la revelación divina a través de la palabra de Dios y de la revelación profética de las verdades de las Sagradas Escrituras es llevar al ser humano a quedar abismado ante la maravilla de Dios y del plan que Él tiene para nosotros y voluntariamente, por amor, a postrarse ante Dios y dejarlo todo a sus pies para que su voluntad tome nuestro ser y Él haga su voluntad en nosotros. Ese es el objetivo del plan de la redención. Entonces, nuestros cultos debiesen tener ese objetivo. La predicación de la palabra debiese tener ese objetivo. Llevar al pecador a que se vea como pecador, pero exaltar ante el pecador a Cristo, el plan de la redención, el amor de Dios, para que Él voluntariamente, por amor, se entregue ante Dios, para que Dios pueda tomar control de su voluntad y hacer su voluntad en Él. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Entonces, ahora el apóstol Juan retrasa sus pies un poquito, o la visión que se le está mostrando, acaba de culminar el punto con la revelación de las bodas del Cordero. Eso ocurre luego de la segunda venida de Cristo, pero ahora la visión vuelve atrás, que siempre ocurre en el libro de Apocalipsis. La visión vuelve atrás y va a llenar el cuadro, que es ahora la visión de la segunda venida de Cristo. Es la única parte en el libro de Apocalipsis donde se ve detalladamente la revelación de la segunda venida de Jesús. El apóstol Juan ahora ve a Cristo viniendo y lo que ocurre en el advenimiento de Jesús. Entonces, el versículo 11 en adelante realmente pertenece, si lo fuéramos a poner cronológicamente, luego del versículo 24 del capítulo 18. Ahí debiera ponerse el capítulo 19, versículo 11 en adelante, porque el capítulo 18, versículo 24, termina con el juicio de la gran ramera, la destrucción de Babilonia, y ahí viene entonces la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús lleva al pueblo de Dios al cielo, y al llegar al cielo celebramos las bodas del Cordero, que es la gran cena donde el pueblo de Dios participará y estará junto. Entonces, versículo 11, entonces vi el cielo, vamos a leer todo y volvemos, desde el versículo 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con varas de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Muy bien, entonces aquí se nos presenta la segunda venida de Jesús, por supuesto en forma simbólica, y el versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El caballo blanco ya lo hemos visto en el libro de Apocalipsis. Es el primer caballo de los 7 sellos. Vamos a ver allá. Dice los versículos 1 y 2, y vi cuando él abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces ese es el comienzo de la predicación del Evangelio. El que monta el caballo blanco es Cristo Jesús. Y vemos entonces que él salió venciendo y para vencer, y a pesar de toda la batalla que hay en la historia de los sellos, al final el caballo blanco gana la batalla, porque él salió para vencer, salió venciendo y para vencer. Así que el Evangelio, la prédica del Evangelio, el reino de Dios va a ser victorioso, porque lo vemos al caballo blanco volver. Así que el, el, la prédica del Evangelio con el poder apostólico, el caballo blanco, va a culminar de la misma manera. Cristo Jesús vuelve en un caballo blanco, símbolo de victoria, de pureza, de santidad. El reino de Dios va a vencer. Y eso es lo que vemos en el capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Fiel y verdadero. Ya vimos esos títulos para Jesús adjudicados a él en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y 3, en las 7 iglesias. A él se lo llama el testigo fiel. Así que Jesús es fiel y viene. ¿Por qué se le da este título, fiel y verdadero? Porque él viene a hacer juicio. Viene a hacer juicio sobre las naciones. Va a dar el pago del primer juicio, la primera fase del juicio. Cada fase de juicio en el gran juicio de Dios culmina con dando lo que se merece. Aquí en este caso tenemos que el pueblo de Dios recibe el pago de su juicio, y los malos reciben el pago de su juicio. Y por eso se lo llama fiel y verdadero. Dice, y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Así que ahí se encuentra el aspecto de juicio. Nuevamente el juicio ha llegado a su fin, que esto une, ese versículo se une al capítulo 18,
la destrucción de la gran ramera, el capítulo 18, entonces se unen por el aspecto de juicio. Él viene a dar el resultado del juicio a aquellos que han sido juzgados y han sido hallados faltos en el juicio. Pero también viene a pelear. ¿Por qué viene a pelear? Él es un gran conquistador, es el general de los ejércitos del cielo, es Miguel, es Jesús. Él viene a liberar al pueblo de Dios que está a punto de ser destruido. Por eso viene a pelear. Es como un gran conquistador. Los ejércitos del cielo vienen específicamente a hacer guerra. En lenguaje literal, por supuesto, no hay poder ser humano que pueda hacer guerra contra ellos, pero ellos vienen a libertar al pueblo de Dios que está a punto de ser destruido, y eso lo estudiamos cuando vimos la batalla de Armagedón. Este es el fin de la primera fase de la batalla de Armagedón, que comienza con la imposición de la ley dominical y termina con la segunda venida de Cristo. Esa es la batalla de Armagedón. Y el propósito de la batalla de Armagedón es destruir al pueblo de Dios. Y aquí dice, en el capítulo 16, dice que las aguas del río Éufrates se secan en preparación para la venida de los reyes del oriente. Y estos son los reyes del oriente junto al pueblo de Dios, para la victoria final del pueblo de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento hay una profecía que uh, muestra a Ciro como el rey del oriente que viene a librar al pueblo de Dios. Y para librar al pueblo de Dios tiene que hacer que caiga Babilonia. Y para que caiga Babilonia, Ciro seca el río Éufrates, Babilonia cae, es conquistada y luego el pueblo de Dios es libertado para volver a la tierra prometida. Entonces aquí el temario es igual. Ciro es llamado en Isaías el ungido de Dios. La palabra ungido quiere decir, significa Mesías en ese texto. Así que él es un símbolo, un tipo del Mesías. Así que aquí se ve a Cristo viniendo del oriente y viene a librar al pueblo de Dios, pero para librar al pueblo de Dios tiene que hacer que caiga Babilonia, y Babilonia cae. ¿Cómo cae? Se seca el río Éufrates, simbólico, que son los pueblos que le han dado su soporte y su apoyo y su poder. Se seca aquello, Babilonia cae, es juzgada, es castigada, y, y luego Cristo entra en la realidad del mundo como un gran conquistador, y entonces castiga a los que estaban a punto de destruir a su pueblo. Muy bien, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Nuevamente entonces el Evangelio obtiene la victoria, la palabra de Dios, el pueblo de Dios obtiene la victoria. Cristo viene, su juicio contra las naciones no va a ser injusto, sino que es un juicio justo, es un juicio, él le va a dar a las naciones lo que ellas han pedido y lo que ellos merecen, y viene entonces a hacer guerra contra los enemigos del pueblo de Dios. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Entonces, aquí se comienza una descripción de Jesús. Sus ojos como llama de fuego. Esa es una descripción que viene del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. En el versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Como llama de fuego. Todo lo investiga, todo lo ve. Um, la capacidad de penetrar en el corazón, en los designios, en los secretos.
am, llama de fuego. Nuestro Dios es un Dios que mora en el fuego, dice. Y solo aquellos que han sido vestidos de trajes que son ah, contra el fuego van a poder sobrevivir la segunda venida de Jesús. Y ese traje es el traje de la justicia de Cristo, la santidad de Él. Cuando los tres muchachos fueron echados al horno de fuego, no pudieron ser quemados. ¿Por qué no pudieron ser quemados? Porque ellos estaban vestidos de la santidad de Dios. Estaban totalmente sometidos a su voluntad, estaban cumpliendo sus mandamientos, eran obedientes. Esa es justicia. Y esa experiencia hace al ser humano poseedor de aquella justicia, capaz de vivir en la presencia de Dios, cuyos ojos son consumidores. Aquellos ojos va a consumir todo aquello que no esté preparado para encontrarse con Jesús. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, coronas. ¿Y por qué? Porque bueno, en el versículo 16 se le da el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces a Cristo ahora, Cristo ha dejado su lugar en el lugar santísimo y se ha vestido con sus vestimentas reales. Él ha tomado la posición ahora de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo poder les ha otorgado. El Padre va a someter todo a los pies de Jesús y le va a entregar toda la autoridad a su Hijo. El libro de Daniel nos dice que ese es el fin del juicio, de la primera fase del juicio. En Daniel capítulo 7, en los versículos 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, él viene al juicio como el Hijo del Hombre, pero sale del juicio como el Rey de Reyes y Señor de Señores. El juicio le otorga a Cristo Jesús como hombre la autoridad de ser el Rey del universo, el Señor. Y en el versículo 27 dice, el versículo 26 dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, en el versículo 27, el reino les ha otorgado al pueblo de Dios. Así que Cristo comparte el reino con su pueblo. Y él lleva muchas coronas, queriendo decir que su nivel de reinado es a todo nivel. Es por eso que el Papa usa una triple corona, porque toma el lugar de Cristo y él quiere ese poder, él quiere ese reinado. Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey del infierno, la triple corona. Pero el Señor Jesús lleva múltiples coronas. Rey de reyes y Señor de señores. Todo el poder les ha adjudicado a Él. El Padre le otorga todo el poder a Cristo como ser humano, el que va a gobernar el universo. Es el Hijo del Hombre. Qué lindo, ¿no? Es nuestro hermano. Y porque Él recibe el poder nos es otorgado a nosotros. Nosotros nos sentaremos en tronos para reinar con Él. En el capítulo 8 del libro de Romanos, el apóstol Pablo habla de esta realidad. Dice, el versículo 12 dice, no, el versículo 12 dice, versículo 11, déjame verlo.
Pues, hablando de la realidad de recibir el Espíritu Santo. No, versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que hay una realidad maravillosa en la cual Cristo Jesús unió a la raza humana consigo mismo. Y todos aquellos que permanezcan en esa unión, simbolizada por la unión de la vid y los pámpanos, que reconozcan de Cristo su Salvador, su sustituto, su garantía, que hagan de Cristo en todo, recibirán el reino con Cristo, seremos glorificados juntamente con Él. Así que cuando venga el momento de la gloria de Jesús, su coronación como Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces la coronación oficial de Cristo ocurre después de los 1000 años. ¿Sabían ustedes eso? Ante todo el universo. Antes que el universo sea destruido y juzgado por últimamente, Cristo es coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es su coronación oficial. Y nosotros vamos a recibir el poder con Él. Muy bien, vámonos de vuelta al capítulo 19. Qué, qué revelación maravillosa, ¿no? Que nosotros pecadores, rebeldes, malos que hemos sido, vamos a gobernar el universo, nos vamos a sentar en tronos, le dijo el Señor Jesús a los apóstoles, que se les va a dar, que se sienten en tronos, el Padre le va a dar eso. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a tener que esperar y ver. Qué maravilloso va a ser. Muy bien, vamos al versículo 12 del capítulo 19. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Un nombre escrito que nadie conocía, sino él mismo. ¿Qué quiere decir eso? No estoy seguro qué es lo que es, pero es la revelación del carácter de Cristo. Y esa revelación es eterna. Nosotros vamos a seguir conociendo a Dios por la eternidad. Siempre va a haber aspectos del carácter divino que descubrir. Su nombre siempre va a continuar siendo un misterio. Y es esa revelación a través del mundo natural. La maravilla de lo que Dios ha hecho. Yo me quedo abismado de que cuando el hombre aumenta, el hombre descubre aparatos más poderosos para mirar el universo, más misterios se descubren. Cuando el hombre descubre microscopios más poderosos para mirar las células y los átomos, misterios más maravillosos se descubren. Pareciese de que Dios dejó misterios que revelan su maravilla, su carácter, a todo nivel, no importa cuántos años estudie, no importa cuánto tiempo pase, siempre vamos a estar descubriendo maravillas del carácter de Dios. Su nombre siempre va a estar, van a haber aspectos de su nombre que no se conozcan, realidades que no se conocen. Es el Dios eterno, es el Dios infinito. Vamos a ser entretenidos por la eternidad en el estudio de los misterios divinos. Imagínense, en este mundo hay misterios. ¿Cómo serán los misterios que se encuentran en otros mundos que ni siquiera hemos comenzado a investigar? Si los ¿cómo se llama? Los científicos están abismados por cuán compleja la célula es. Los misterios que están dentro de una celulita que es microscópica. Cuando la expanden. Yo leí hace unos días atrás un artículo que hablaba de la célula. Dice, para poder entender la célula, tendríamos que expandirla a tal punto que cubriese el tamaño de un pueblo, una célula. Y ahí podríamos ver, decía este científico,
la realidad y la complejidad de los misterios de la célula. Una célula es como una ciudad. Es increíble las cosas que se han descubierto dentro de la célula. Entonces, y eso es una célula, una célula. Imagínense que hay mundos y soles, galaxias que aún hay que descubrir y que estudiar. Y todo lo que Dios crea es distinto. ¿Cómo será el cuerpo de los ángeles? ¿Qué misterios habrá en los cuerpos de los ángeles? ¿Cómo serán los cuerpos de los otros seres creados en otros mundos? Todo puesto ahí para que nosotros lo estudiemos a través de la eternidad. Por eso el nombre de Dios siempre hay aspectos que no se conocen. Y por la eternidad van a haber aspectos que no conocen. Es un misterio. Es una realidad que hemos de descubrir. Y ese descubrimiento ha de comenzar ahora. Debiéramos nosotros ser ávidos estudiantes de las realidades divinas. Tristemente, como Satanás ha tergiversado aquello para opacar el carácter de Dios a través de la evolución, ha destruido la hermosura de la ciencia. El verdadero propósito de la ciencia es revelarnos a Dios, es descubrir a través de la naturaleza, que es el segundo libro de Dios, la hermosura del carácter divino. Ese es el verdadero propósito de la ciencia, es que aquello que aprendemos en la Biblia sea corroborado por el libro de la ciencia. Y hay tanto que estudiar, tanto que ver, tantas maravillas en el mundo visible, en el mundo telescópico, en el mundo microscópico. Hay tanto, tanto, tanto que es abismante. Y ahí se ve, ahí uno ve, en nuestro mundo que es tan pequeñito, se ve la maravilla de Dios, de su intelecto. Tiene un intelecto, pero maravilloso. Entonces, Cristo Jesús viene en su ropa vestido con un nombre misterioso. Y es por eso, no es que Dios sea un Dios que no se revela, no, Él se ha revelado, pero Dios siempre mora en tinieblas, dice la Biblia. ¿Por qué mora en tinieblas? Porque es la maravilla de Dios que al morar en tinieblas y hacernos a nosotros seres inteligentes, nos está invitando a descubrirlo, pero el descubrimiento de Dios demanda el ejercicio de nuestras facultades para entrar en interacción con Él. Es maravilloso, de la misma manera que hemos de estudiar la Biblia para conocer a Dios, debiésemos estudiar la ciencia, el mundo natural, para conocerle. Todo en el mundo natural debiera ser una parábola que nos enseña de Dios. Debiéramos despojarnos de nuestra mente de las conclusiones científicas ateas. No debiésemos escucharlo. Y debiésemos mirar el mundo, el universo, las maravillas de Dios a través de la revelación de las Sagradas Escrituras e interpretarlo todo a través de la Biblia. Muy bien, sigamos. Versículo 3. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Realmente la palabra verbo de Dios en el original dice palabra de Dios. La palabra. Tristemente la traducción no es correcta, traducir la verbo. El griego es la palabra logos, que literalmente debiese ser traducida palabra de Dios. En otras palabras, Jesús es el pensamiento divino hecho audible. El pensamiento divino hecho audible. Por eso se lo llama a él la palabra. Es por eso que en el libro de Hebreos, el capítulo 1, dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Dice el capítulo 1 de Hebreos, el versículo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces Jesús es la máxima revelación de Dios.
Es el pensamiento, dice Dios. La hermana White dice, audible palabra de Dios. Una persona piensa, lo conocemos de dos maneras: a través de su palabra, la Biblia, y a través de la revelación visible que se encuentra en Cristo Jesús. Son una. En otras palabras, la Biblia es una manifestación de Cristo Jesús. Él es la palabra. En el libro de Juan, este concepto de la palabra viene del libro de Juan. Juan capítulo 1, en el palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, ¿por qué Jesús tiene el derecho de ser la palabra, la revelación de los pensamientos divinos? Es porque él es Dios. Él siempre ha estado con Dios desde la eternidad. Entonces, no hay otro ser en el universo que pueda revelarnos a Dios como Cristo Jesús. Entonces, Él lleva ese nombre. En Apocalipsis 19, versículo 13, el verbo de Dios, la palabra de Dios, porque Él por la eternidad continuará revelándonos a Dios. A pesar de que vamos a ver a Dios, vamos a tener interacción personal con Dios el Padre. Jesús continúa su papel de ser el que revela a Dios al universo. Él es el revelador supremo. Por eso Jesús llegó a ser el Hijo de Dios. Por eso Jesús tomó el papel de ser Miguel, uno con los ángeles, para revelar a Dios, a su pueblo, a sus hijos, a su creación. ¿Por qué está vestido de rojo? Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ese es un símbolo que viene del libro de Isaías. Déjenme buscar la cita. Isaías, la ropa vestida en sangre. Aquí voy a buscarla. En Isaías 63, capítulos, versículos 1 al 6, presenta este simbolismo del que viene con una ropa vestida en sangre. Dice, versículo 1 dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Ahí está el simbolismo, ¿se fija? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Entonces es en el Antiguo Testamento, el que viene vestido de rojo, con poder, que viene a juzgar y a salvar, los mismos símbolos del capítulo 19, es Jehová. Así que, ¿quién es Jesús? Jesús es Jehová, pues. Él es Jehová del Antiguo Testamento. Dice, ¿por qué es rojo su vestido? Aquí se nos va a dar el por qué. Y tus ropas como del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Así que, ¿por qué su ropa es roja, vestida de sangre? Porque él ha pisado el lagar. Y el lagar de Dios se manifiesta en dos maneras. ¿Qué es un lagar? Bueno, yo no sé si ustedes crecieron en un campo, pero en Chile, que era un país de muchas uvas, cuando llega la época de la vendimia, que es cuando se recogen las uvas de las viñas, luego viene el tiempo en que se hacen las uvas vino. Y cuando yo crecí, teníamos un lagar. El lagar es donde se echa la uva y se pisotea. En Chile nos sacábamos los zapatos, nos arremangábamos los pantalones y pisábamos la uva. El lagar era hecho de cañas.
Entonces al pisar quedaban los ollejos de la uva encima y el agua y el jugo caía abajo a un repositorio. Entonces aquí simbólicamente se presenta a Cristo haciendo eso. Y hay dos manifestaciones del lagar. El lagar es la ira de Dios manifestada contra el pecado. El primer lagar fue la cruz de Cristo y el Getsemaní, donde Cristo Jesús recibió la ira de Dios contra el pecado y él sufrió por nosotros. Su vestidura fue vestida de roja de su propia sangre por el pecado que llevó por nosotros. Y luego la segunda manifestación de la ira de Dios es la destrucción, el castigo por el pecado a los que no se han arrepentido. Y es Cristo el que solo puede pisar aquello. Él es el que puede traer castigo, destrucción, porque Él sufrió nuestro dolor, Él padeció nuestros pecados, Él experimentó el lagar de Dios, de la ira de Dios. Entonces ahí se lo ve. Por eso sus vestidos son rojos. Uno, porque Él sufrió la ira de Dios y derramó su propia sangre. Y dos, simbólicamente al pisotear las uvas en destrucción, la sangre de ellos es derramada sobre Él. Y eso ocurrió en el Calvario también. Él llevó nuestra culpa y nuestra culpa manchó sus vestidos de sangre. Muy bien, ese es el simbolismo del capítulo 19. Así que Cristo tiene el derecho de juzgar, hacer pelea y destruir al impío porque Él murió por nosotros. Es el único que puede hacerlo. Es por eso que todo castigo viene de Jesús. Es interesante eso, ¿no? De que nosotros se ve a Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tierno, cariñoso, pero es Él el que castiga. Él es el que trae la destrucción al impío, al pecador, a Satanás. Él es el que lo hace. Muy bien. Y su vestidura en su... perdón. No, estamos en el versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos ejércitos celestiales? Son los ángeles. Vienen vestidos de lino finísimo, que es la justicia, el carácter, la pureza, la santidad de Dios. Ellos están cubiertos de la santidad de Dios. Ellos vienen vestidos de blanco. Jesús viene vestido de rojo. Su vestidura está teñida en sangre, porque Él es el único que murió por nosotros. Por eso que el ángel le dice a Juan, no me adores. Cristo Jesús es el digno de recibir toda adoración. Dice luego, los ejércitos celestiales. Aquí entonces vemos otra visión de Apocalipsis capítulo 12, de Miguel y sus ángeles. Capítulo 12 de Apocalipsis se presenta a Miguel y sus ángeles haciendo guerra contra el dragón y sus ángeles. Así que el capítulo 19, el versículo 14, es confirmación de que Cristo Jesús es el líder de los ángeles. Por eso la palabra a Miguel se le adjudica el título arcángel, porque él es el cabeza de los ángeles, el líder de los ángeles. La palabra quiere decir líder, arcángel. Él no es un ángel común, él es el líder de los ángeles. ¿Quién es el líder de los ángeles? Es Jesús. Entonces ahí vemos en el versículo 14 a Jesús, al Verbo de Dios, la palabra de Dios, liderando a los ángeles en la venida a rescatar al pueblo de Dios. Los ángeles los siguen, mostrando de que Jesús es el líder, la cabeza de aquellos ángeles. Él es el único arcángel. Los católicos enseñan que hay 7 arcángeles. No, eso no es verdad. La Biblia tan solo presenta un arcángel, a Miguel.
Entonces, Miguel es Cristo Jesús tomando el papel, la labor de ser el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el supremo mensajero. En otras palabras, para revelar a Dios el Padre, a los ángeles, Jesús moró entre ellos como su líder. De la misma manera que como cuando vino a revelarnos a Dios a nosotros, Jesús vino a morar entre nosotros como uno de nosotros, pero nuestro líder, Jesús es el segundo Adán, la cabeza de la raza humana. Muy bien. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así que ahí encontramos cómo Jesús regirá al mundo a través de su palabra. En Hebreos capítulo 4 se presenta a las Sagradas Escrituras la palabra de Dios como una espada de dos filos. En el capítulo 12 del capítulo 4, versículo 12 del capítulo 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces la palabra de Dios sale de la boca de Jesús. Él es el autor, Él es el que ha dado las sagradas escrituras. El autor de ella en la tierra es el Espíritu Santo. En el proceso de otorgar la Biblia vemos a la Trinidad obrando juntos. El Padre le da la revelación a Jesús. De Jesús sale la palabra de su boca, se la entrega a un ángel. El ángel lleva la revelación al profeta y el profeta es capacitado, empoderado por el Espíritu Santo para escribir, para escribir fielmente aquello que le ha sido otorgado por el ángel. Entonces, en la creación de la Biblia se encuentra la obra de la Trinidad en aquella revelación. Dice el versículo 14, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Por qué es que va a herir? Porque es una espada aguda. Es el propósito de la palabra de Dios, el herir. ¿Y por qué hiere? Porque el propósito de la palabra de Dios es llevar al pecador al arrepentimiento. Si el pecador no se arrepiente por la herida causada por la palabra de Dios, el pecador se va a levantar en orgullo, excusándose y protegiéndose de su pecado. Entonces, la próxima vez que se encuentre con la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, y Cristo hable su palabra, aquella palabra lo va a destruir. Entonces, ahora es que nosotros hemos de responder a la palabra de Dios, por doloroso que sea, humillándonos ante Dios. El propósito de la palabra de Dios es herir el alma para que cree arrepentimiento. El arrepentimiento es el dolor divino causado por la revelación de nuestro pecado. Pero dice el apóstol Pablo que de ese dolor no hay, de ese arrepentimiento no hay que arrepentirse. Ese dolor trae sanidad. Ese dolor lleva a que el pecador se arrepienta, confiese su pecado, acepte a Cristo como el remedio para su pecado y sea unido a Dios y nazca nuevamente un nuevo nacimiento y llegue a ser hijo de Dios. Así que es un dolor, el arrepentimiento es el dolor, es doloroso, es terrible, pero causa salvación. Pero si el pecador no se somete, excusa su pecado, se levanta en orgullo, se rebela contra la palabra de Dios, la próxima vez que se encuentre con la palabra de Dios, viva Cristo viniendo a los cielos, aquella palabra que saldrá y que va a hacer retumbar los astros y la tierra, esa palabra lo va a destruir. Por eso dice que es una espada aguda para herir con ella a las naciones. O que nosotros recibiésemos aquella herida, que como pueblo escuchásemos la palabra de Dios, que nos llama al arrepentimiento, el mensaje a las 7 iglesias, la palabra de Dios llamándonos al arrepentimiento.
que el mundo escuchase aquella palabra de Dios. ¿Qué sanidad habría? ¿Qué transformación de este mundo si escuchásemos la palabra de Dios? Es dolorosa porque revela nuestro orgullo, nuestra pecaminosidad, nuestra maldad, la inmundicia del pecado es revelada en nosotros por aquella palabra. Pero si tan solo la recibiésemos y nos arrepintiésemos, que es el fruto de la palabra, habría una transformación completa. Sin arrepentimiento, Dios no puede hacer nada por el pecador. Lo primero que Dios hace para el pecador es llevarlo al punto en que el pecador se vea pobre, ah, ciego, desnudo, desventurado, incapaz, culpable. Es lo primero que el Señor hace. Tiene que hacerlo. El Señor lo atrae a sí mismo. El pecador ve la hermosura de Jesús, ve la oportunidad de salvación, pero sin arrepentimiento, la experiencia cristiana es una experiencia falsa. Es el arrepentimiento que nos lleva a unirnos a Dios. El arrepentimiento es el dolor causado por la revelación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo que nos hace ver tal cual somos, culpables, indignos, merecedores de la muerte eterna. El arrepentimiento abre nuestros ojos para ver algo de nuestra maldad, de nuestra pecaminosidad. Dios no lo hace de un tirón, no nos muestra todo de así, porque nos destruiría al ver cuán malos somos. No podríamos aceptar la revelación. Así que el arrepentimiento es un proceso que dura por toda la vida. Mientras más cerca estamos de Jesús, más profundo el arrepentimiento. Mientras más vemos de su hermosura, más profunda la revelación de nuestra maldad. Nunca va a haber una experiencia en la cual nosotros nos creamos buenos en nosotros mismos. El que está muy cerca de Jesús siempre se va a ver a él mismo en la profundidad de su impureza, de su iniquidad. Pero en Cristo Jesús, aptos, salvos y aceptos por Dios, y amados y perfectos en Él. Entonces el arrepentimiento es una experiencia constante. Aquel que se ofende porque el predicador predica directamente y su pecado es revelado, es porque no ha experimentado a Cristo Jesús. Si queremos ir a la iglesia para que nos palmeen en la espalda y nos hagan sentir buenos, es que estamos equivocados. El propósito de la predicación de la palabra de Dios es que corte, que abra los ojos, que nos lleve a ver nuestra iniquidad y la hermosura de Cristo y que nos arrepintamos a los pies de Jesús más profundamente, más profundamente. Entonces debiéramos pedirle al Señor, Señor, revela mi iniquidad, abre mis ojos para que yo vea quién yo soy y pueda valorar a Jesús más profundamente. No debiéramos tener miedo de que se nos muestre nuestro pecado tal cual es. No debiéramos proteger al yo. El yo no es bueno, tú no eres bueno, no hay nada bueno en ti, no hay nada santo, no hay nada puro en ti. El Señor desea que revelar y sacar todos los trapos al aire para que nosotros veamos la hermosura de Cristo y cuánto lo necesitamos. Muy bien, lo dejamos ahí hoy. ¿Hay alguna pregunta? Habíamos echado de menos, hermano. Alabado sea Dios, hermanos. Yo los había echado de menos a ustedes. Marcelo, ¿cómo estás? Tengo que contar la historia de lo que pasamos, muchachos. Hola, hola. ¿Cómo ¿Cómo andás? estás, amigo? Un abrazo. Tanto tiempo. ¿Todo bien? Tanto tiempo. Ellos extrañaban las reuniones. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, mi duda viene por algo. Yo entré medio tarde hoy, así que me perdí una parte probablemente. Pero en un momento dijiste que el momento en el que Jesús es coronado y que recibe el reino es después del milenio. ¿Puede ser? Claro, claro. Pero tengo entendido que la Biblia dice que nosotros vamos a reinar con Cristo 1000 años. ¿No es eso entonces durante el periodo del milenio después de la segunda venida? Claro, Cristo recibe el poder cuando se acaba la primera fase del juicio. Pero su coronación oficial es cuando todos sus enemigos han sido sometidos a sus pies. Y eso ocurre al fin del milenio. Mm, ok. Y
Perdón, ¿y por qué era importante que la coronación fuera al final y no al principio de los 1000 años? Porque el juicio no se ha culminado. Es el juicio que le da la autoridad a él para reinar supremo. Y el juicio, la primera parte del juicio, cuando se acaba el juicio investigador que ocurre antes del milenio, eso le permite a él ahora venir como rey de reyes y señor de señores, pero no tiene todavía el poder para reinar porque el universo no le ha adjudicado ese poder todavía. Los salvos, los ángeles le dicen, tú eres digno de reinar. Luego, durante el fin de los milenios, los hijos de Dios le van a decir, tú eres digno de reinar. Y al fin del milenio, cuando Satanás y sus ángeles y los perdidos vean el juicio, ellos van a decir, eres digno de reinar. Entonces, todo el universo unido le adjudica el poder que él es digno de reinar. Ahora entiendo, gracias. Por eso que es tan importante la obra de juicio. Y no es orgullo, pero Dios a su pueblo, a los adventistas del séptimo día, es lo único que nos ha revelado todas las fases del juicio, toda la profundidad y la hermosura del juicio. Y lo que decías de que nosotros nos tocaba ser gobernantes, digamos, pese a haber sido pecadores y demás, ¿eso se limita a los primeros 1000 años o es No, no, algo? no, vamos a reinar por la eternidad. Nuestro reino dice que Daniel que no tiene límites. Vamos a reinar con él porque Cristo Jesús es nuestro Hijo, es nuestro hermano. Así que al recibir él el poder, lo recibe para todos nosotros. Vamos a reinar con él. O sea, el más chico de nosotros igual va a ser un rey, por decirlo de alguna manera. Claro. Va a ser un gobernante. ¿Cómo va a ser? No sabemos. Vamos a aprender los detalles de aquello una vez que lleguemos a la patria celestial. Pero parte de nuestro reinado es el sentarnos durante los 1000 años en tronos y juzgar. Dios nos da el poder de juzgar a Satanás, sus ángeles y a los perdidos. Somos nosotros que vamos a ver lo que hicieron y adjudicarles el castigo, el tiempo de sufrimiento y todo eso. Es un tremendo poder, una tremenda responsabilidad. Perdón, ¿y en qué pasaje bíblico o qué cita de Elena puedo encontrar eso de que vamos a seguir reinando después de los 1000 años? Bueno, mira, ahí en Daniel capítulo 7 dice en el versículo 27, dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Entonces, claramente el cuyo está adjudicándole eso al pueblo que recibe el reino y dice que es reino eterno. ¿Tienes razón? Me estoy loco. Así que va a ser, como se llama, algo glorioso lo que se va a manifestar cuando Cristo venga. Y por eso dice el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado, dice, lo que seremos, porque cuando Él venga, seremos como Él, porque le veremos. Entonces, la revelación de lo que seremos viene cuando Cristo venga. Ahí la transformación, la gloria que se nos dará como hijos y gobernantes del universo va a ser algo que no ha entrado en oído humano ni en nuestro pensamiento. Lo que Dios tiene preparado para sus hijos es más allá de lo que nosotros, incluso la revelación de los profetas queda corta de expresar las glorias que Dios ha preparado para el pueblo de Dios. Pero bueno, pensar eso y saber que mucha gente dice, oh, el cielo va a ser aburrido porque no hay esto, no hay lo otro. Ah, claro. eh, Aburrido. Sí. gracias. De nada, Marcelo. Bueno, tuve el privilegio de conocer a Marcelo personalmente am, hace un mes atrás cuando viajé a Cuba. Por casos de emergencia, tuve que ir a Miami. No pude volar desde México, perdí mi vuelo, nuestro vuelo con mi esposa y mi hija,
y me cancelaron otro vuelo y no iba a alcanzar a llegar al principio del programa, así que yo volé a Miami y yendo a Miami me comuniqué con Marcelo que él me había ayudado sacando dinero para poder llevar a Cuba, porque andaba buscando llevar efectivo a Cuba, porque no había otra manera de entrar el dinero, las donaciones que habían entrado para renovar la iglesia y hacer tantas cosas. Llegué a las 6 de la tarde un día jueves a Miami y tomé un Uber y me fui a casa de Marcelo. Y ahí me estaba esperando. Comimos juntos, estuvimos un buen rato, conocí a su esposa, a su mamá, y de ahí me prestó su Scura. Tiene una Electric Scura que vuela y me fui al Banco de América a sacar más dinero. No sé qué hora era, eran como las 9, 10 de la noche. De ahí volví, estuvimos otro rato juntos y de ahí con su esposa me fueron a dejar al hotel cerca del aeropuerto. Así que fue muy lindo conocerte, Marcelo. Muchas gracias por el favor que nos hiciste de arriesgar tu estadía en Estados Unidos para proveer dinero para Cuba. Así que muchas gracias. Los hermanos en Cuba han agradecido todos los sacrificios que se han hecho por ellos. Ha sido muy lindo. Ha sido No de hay gran problema. gozo nuestra visita a Cuba, porque para los hermanos que alguien los visite de afuera y vean ellos el sacrificio de enviar dinero para que su iglesia sea renovada, para darles de comer, ayudarlos, les trae mucho gozo, mucho gozo. Así que fue un gusto conocerte, amigo. Igualmente, che. Cualquier día que quieras venir, acá tenés espacio disponible. Gracias. Muy bien, oremos. Gustavo. Sí, ahora sí. Había otro Marcelo también intentando ayudar al principio, desde acá de Dallas, ¿no? Sí, sí, sí. Así que los Marcelos están bien para ayudar. Pastor, una pregunta. Usted había dicho al principio que Dios Padre le va a entregar su poder y su trono a Dios Hijo, ¿es Sí, verdad? ¿Y qué va a sí. pasar con él? O sea que el rey absoluto, absoluto va a ser Dios Hijo, ya no más es Dios Padre. Bueno, hemos de recordar de que Jesús siempre reina y siempre existe por su propio lo que él ha escogido en sumisión a su Padre. Así que es como cuando David aún estaba vivo. Él era rey, pero él le adjudicó su poder a Salomón. Es de la misma manera que el Padre le otorga el poder, pero él sigue siendo la autoridad suprema en el universo por, Está por bien. los planes de la deidad. Pero Cristo Jesús es el gobernante que reina en forma legal, podríamos decir así. Está bien. Ok. Esa era la pregunta. Muy bien. Bueno, hermanos, oremos y terminamos. Padre maravilloso, te amamos, Señor, por darnos tanto conocimiento lindo en tu palabra. Al imaginarnos, Señor, estas escenas que hemos estudiado y ver la segunda venida de Jesús, los días de la eternidad, cuando nuestro Salvador sea coronado como Rey, Señor, y nosotros con él. Qué privilegio maravilloso. Realmente, Señor, no ha entrado en pensamiento humano las maravillas que tienes preparados para nosotros. Y queremos pedirte, Señor, que nos mantengas fiel. Oh, Señor, hiérenos. Revela nuestra realidad. Llévanos a un arrepentimiento más profundo. Haz, Señor, que veamos cuánto necesitamos a Jesús día a día, momento a momento, para que no nos perdamos, Señor, estas maravillas gloriosas que tú has preparado para nosotros. Oh, Señor, te pedimos, abre nuestros ojos para ver realmente cómo somos y así, Señor, anhelar más profundamente a Jesús y amarle con todo nuestro corazón. Padre, bendice a mis hermanos. Al separarnos, llénanos a todos de nuestro espíritu y que podamos representarte, Señor, a ti en todos los círculos de nuestra vida. Lo pedimos por Jesús. Amén. Un abrazo para todos. Gracias, pastor. Abrazo Chao, para chao. todos. Bendiciones. Chao, chao. Abrazo, Gracias por nos vemos. todo. Gracias. Gracias, pastor. Nos vemos. Chao, chao, Benicio. Un abrazo, hermano. Chao Un abrazo. a todos. Chao, chao, Oscar.